Tal como dijimos antes de ir al corte, estamos con Itay Hatman, que es precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos y es economista. Buenas noches y gracias por estar aquí. Diana, buenas noches. La verdad que principalmente hay tantos temas en una campaña donde no se discuten tanto las ideas, sino la polarización presidencial a cada uno, que realmente uno a veces no sabe por dónde empezar. Sí, y además es una campaña muy agresiva, parece, ¿no? De los dos lados. Sí, yo creo que el gobierno salió con los tapones de punta, muy claramente, ¿no? Y creo que se evidenció que era una estrategia electoral, diciendo barbaridades, tratando de instalar. Se dio vuelta el 2015, ¿te acordás que era la campaña del miedo? Si ganaba Macri se decía que... Bueno, ahora hay la campaña del miedo, que es el miedo a que si gana Axel la provincia, si gana Alberto. Y creo que el gobierno apuesta a eso y me parece que es lamentable porque yo creo que sería más importante discutir los problemas que tiene la Argentina. Creo que el gobierno elige esa estrategia porque obviamente no puede mostrar ningún resultado positivo de su gestión de estos 4 años. Creo que la gran mayoría de los argentinos es perfectamente consciente que vive peor que hace 4 años y por lo tanto solamente les queda esa agresión y también encerrarse en su propio núcleo duro, ¿no? Yo veía el informe que ustedes hacían sobre la cumbre y decía, bueno, que Macri, que tenía como referente, no me acuerdo que había venido Obama, sí. ¿No? Era una supuesta derecha republicana, democrática, termina tratando de asociarse a Bolsonaro, ¿no? Un discurso racista, sumamente reaccionario. Y eso bueno, me parece que marca... Es un voto estratégico para sacarle los votos a... No es que se asocie o piense como pero fíjate Bolsonaro, que hay un endurecimiento. sino que quiere los votos de Esper. Que sí, pueden hacerle ganar la elección. Puede ser, pero hay un endurecimiento general del discurso. Creo que la elección de Pichetto como vicepresidente tiene que ver con eso. Sí. Patricia Bullrich, que ahora de pronto es la ministra estrella que sale a hablar. Entonces me parece que ahí el gobierno se recuesta sobre su costado más duro y trata de construir una línea de mano dura, de orden, también de exacerbación de cierto odio, de apelar incluso a los sentimientos y a las pulsiones más miserables que existen en la ciudadanía, como el racismo, la xenofobia, para tratar de no hablar de los temas de economía, de los temas que le preocupan a la gran mayoría de los argentinos, que es la desocupación, la inflación, la pobreza que crece. Creo que nosotros tenemos que tratar justamente de hablar de esos temas porque son los temas que creo que le preocupan a la gran mayoría. Reconozco que la verdad que la crisis nos atraviesa a todos los sectores y de punta a punta, te diría, del país. Los números no dan mal y las proyecciones dan muy mal y las proyecciones dan peor aún. Pero a pesar de eso y de no poder mostrar, como vos decís, alguna gestión positiva en nivel económico o en nivel social, tampoco la oposición, en ninguno, no vayamos a la polarización del Frente de Todos nada más, ni la Baña, ni la izquierda, nadie propone nada, las ideas no aparecen. Sí, bueno, creo que en el desarrollo de la campaña tienen que aparecer, ¿no? Yo creo que Alberto Fernández viene siendo bastante claro cuando habla de que hay que encender de nuevo la economía con políticas muy claras, ¿no? Acá hay un modelo económico que, desregulando absolutamente la economía, abriéndola de par en par, poniendo la tasa de interés a niveles usurarios que hacen imposible para cualquier pyme producir. Bueno, con esas medidas obviamente la economía entra en recesión. Hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que establecer reglas que permitan que vuelva la Argentina a producir, que fomente y proteja la industria nacional, que ponga al salario como un valor importante y me parece que eso es perfectamente posible. Obviamente que implica un cambio de modelo. Yo creo que Macri ¿El cambio de modelo es un modelo de vuelta al anterior? No, creo que... ¿De las épocas del kirchnerismo? No, algunos elementos obviamente del periodo anterior, que el kirchnerismo también es un periodo muy extenso, porque uno podría decir, bueno, ¿cuál es el kirchnerismo? ¿El del 2003, el del 2007, el del 2009, el del 2014? O sea, ¿no? Es decir, bueno, la que está en la boleta es Cristina, digamos, y los últimos 4 años de su gobierno no se creció tampoco. No, por supuesto. Muchos de los problemas económicos de la Argentina obviamente no empezaron con Macri. La Argentina venía en un proceso de estancamiento económico, tenía inflación, tenía un problema con los dólares. Pero la realidad es que Macri empeoró todos esos problemas. Eso es lo que llama la atención. Pero no es solo que no lo solucionó, los empeoró. Porque vos podés decir, bueno, voy a bajar la inflación y no la logré bajar. Pero no es lo que pasó. Lo que pasó es que la duplicó. Es decir, voy a resolver el problema de las divisas. No, lo empeoró. Agarró una economía estancada y la devuelve en recesión. Es decir, todos los indicadores económicos que ya venían mal, los empeoró. Ahora,
Alberto Fernández ayer le dijo en un reportaje a Ernesto Tenenbaum que el dólar estaba atrasado. Y hoy uno de sus referentes económicos, Matías Culfas, le dijo a Maxi Montenegro en su programa que el dólar está retrasado. ¿Qué significa? ¿Que van a devaluar? O sea, porque no queda claro. No. O sea, lo están criticando al macrismo por el dólar alto y la inflación y porque devaluó y están diciendo que el dólar está retrasado. A ver, obviamente las discusiones de economía, el tipo de cambio, no hay soluciones mágicas, ¿no? Porque que el dólar se atrase, se aprecie, no es bueno, la devaluación tampoco es buena, ¿no? Entonces uno está en una situación en la cual no hay solución, porque si devaluás tenés un problema y si se atrasa tenés un problema. Creo que lo que están queriendo decir es que el gobierno tomó una decisión deliberada, que es sostener el tipo de cambio con un objetivo claramente electoral, ¿no? Y lo más preocupante es que lo está haciendo dilapidando los recursos que está recibiendo el Fondo Monetario Internacional. Nosotros hoy salíamos a explicar estas cosas, uno a veces trata, ¿no? para no ser demasiado técnico y que el que está detrás lo entienda, ¿no? Pero tenemos una economía que es deficitaria en divisas. Salen más dólares de la Argentina de los que entran. Sí. Desde que asumió Macri, nosotros hicimos una cuenta en promedio, todos los días en la Argentina en promedio se pierden 130 millones de dólares. ¿Cómo se financia eso? Al principio con deuda y con ingreso de capitales para la timba financiera. En un momento se fueron. ¿Hay que poner el cepo de nuevo? No, primero hay que poner algo que no es cepo, que es lo que tiene la gran mayoría de los países del mundo, que son algunas regulaciones sobre el movimiento de capitales. En casi ningún país del mundo un capital especulativo puede entrar y salir al día siguiente, ¿no? Regulaciones básicas para evitar la fuga de capitales, la sangría de divisas que tiene la Argentina, que obviamente es una cuestión muy importante para la estabilidad de la economía. Y después hay que obviamente generar dólares genuinos, que es lo más importante. El problema es que acá los recursos del Fondo Monetario Internacional, que son siderales, porque el fondo le dio a la Argentina el crédito más grande de su historia. El 60% de la cartera de créditos del fondo es la Argentina. Párrafo aparte, digamos, nota al pie. Lo de Lagarde realmente es un nivel de irresponsabilidad porque puso al Fondo Monetario Internacional al borde de la quiebra. Es Trump, igual. Bueno, por supuesto, es Trump, exactamente. Es decir, están cometiendo un acto de irresponsabilidad económica solamente por cuidar una alianza política entre Trump y Macri. Lo que quiero decir es, Macri está dilapidando los recursos del fondo para sostener el tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Que cuando termine su mandato nos va a dejar un banco central vacío y una deuda externa prácticamente impagable. Eso es, si eso no es una pesada herencia, no sé qué es una pesada herencia. Pero, a ver, lo que yo escucho, aparte del lado de ustedes, ¿no? De contradicciones, porque la verdad que no sé si Alberto está más cerca de Nielsen o de Kicillof, no sé vos de quién estás más cerca, si de Nielsen o de Kicillof en tu Yo de Kicillof, obviamente. De Kicillof. Bueno, entonces... ¿Y sos marxista o keynesiano? Bueno, pues esos son los discursos que me parece que están hechos para distraer. No están hechos para distraer, porque yo te pregunto lo siguiente. Gana el Frente de Todos. ¿Vos votás el acuerdo Mercosur-Unión Europea en el Congreso o vas a ser un diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires? Este acuerdo tal como está me parece que es muy malo para la Argentina. Sí. No es que... O sea, pero no es, es decir, ¿es bueno que la Argentina y América Latina haga acuerdos comerciales con otros bloques del mundo? Sí. Estamos discutiendo este acuerdo, sí. En el cual la Argentina y Brasil prácticamente ceden en todos los terrenos en función de las demandas de la Unión Europea. Pero hay un plazo establecido para... No es que cambia hoy, porque si cambiara hoy y los tenemos que aprobar hoy sería otra cosa, digo. Pero, primero, el plazo de 10 años es difícil imaginar que los países, las economías latinoamericanas puedan desarrollarse para competir de igual a igual a las europeas. Y en segundo lugar, ¿cuáles van a ser las políticas económicas? Porque la realidad, el gobierno no cree que la Argentina tenga que desarrollar su industria. Cree en un país, como pasa con muchos gobiernos en la Argentina históricamente, que tiene que ser principalmente un país productor y exportador de materias primas y que tiene que importar los bienes de consumo manufacturados. Entonces, crece en el país agrario, de exportación de materias primas, y la realidad es que si uno mira la historia argentina, ese país, incluso en los momentos en que ha sido más virtuoso desde el punto de vista de los grandes números, en términos sociales ha sido absolutamente además hay otro injusto. mundo, ¿no? Hay un mundo como más avanzado. Y además el mundo justamente es un mundo que se está cerrando. Porque sí, pero tecnológicamente no. Por eso te digo, si vos, por ejemplo, es como que me digas, bueno, pero mira, los vendedores, los productores de máquinas de escribir se fundieron, ¿viste? Y la culpa tiene este gobierno. Digo,
hay una cosa que es la tecnología y el avance Sí, de la por tecnología supuesto. que va por encima. Entonces, justo ayer lo hablábamos con Marcelo Elizondo de esto, Sí. que le preguntábamos si ustedes no aprueban el acuerdo con la Unión Europea, si llegaran a ganar. Y Brasil, el Mercosur desaparecería también, porque Brasil está dispuesto a hacerlo y también perderíamos a nuestro principal socio. Entonces, ¿qué? ¿Nos volvemos a cerrar totalmente? No, claramente acá hay un tema que hay que pensar a la escala latinoamericana. Yo creo que una de las principales cosas que tiene que hacer Argentina, un nuevo gobierno, es volver a priorizar a América Latina. Y obviamente Bolsonaro es un problema, porque tiene una visión completamente distinta y Brasil es la principal economía, por lo menos del Cono Sur. Sí. Creo que hay un viejo debate que, por supuesto que el mundo cambió, pero esencialmente sigue siendo el mismo. Si es primero nos aliamos con nuestros socios más cercanos, latinoamericanos, y en todo caso desde ahí, con una posición de fuerza, negociamos con otros bloques globales, o si cada país por su cuenta negocia en función de sus intereses inmediatos, se somete, obviamente, a los intereses de los países más poderosos y siempre trajo más resultados. Todos los países que se han desarrollado, muchos los que el propio gobierno dice que admira, ninguno lo ha hecho con políticas de apertura indiscriminada, de libre comercio. Pero tampoco con lo que propone Tratado, Kicillof. a ver si se Tampoco entra- con lo que Sí, propone con una Kicillof. política, con una presencia muy fuerte del Estado, con un aliento muy fuerte del Estado para desarrollar la industria y en todo caso después abrirse al comercio. Así hacen todos los países europeos, también los países del sudeste asiático. Entonces me parece que compramos una receta que obviamente viene de afuera porque es la que los interesa a los países de afuera. Ahora, yendo más a lo que sucede en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles cree que son necesarias las políticas fundamentales para salir de esta crisis? Hay una situación de emergencia social, obviamente, ¿no? De emergencia alimentaria, un desempleo que prácticamente se duplicó, la pobreza, que si uno mide más o menos la trayectoria, es razonable pensar que hacia fin de año vamos a estar más cerca del 40% que del 30%. Entonces hay una situación de emergencia que hay que establecer políticas de reparación urgentes. Incluso en la ciudad de Buenos Aires, también hay que decir, salieron las estadísticas esta semana. Porque sos candidato en la Ciudad de Buenos Aires y me gustaría también entrar en ese terreno, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires hay 580.000 pobres, 184.000 indigentes. Solo en el último año se sumaron 94.000 porteños y porteñas a las filas de la pobreza. Entonces, en una ciudad que tiene uno de los presupuestos más alto de la Argentina, incluso un presupuesto que se compara muchas veces con ciudades del primer mundo. ¿Cómo puede ser que tengamos más de 7.000 personas durmiendo en la calle, casi 600.000 pobres, que no podamos garantizar que los chicos y las chicas puedan ingresar a la educación pública? Hay un fracaso estrepitoso, yo creo, del gobierno nacional, pero también hay que empezar a hablar del fracaso de 12 años de gestión del macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Para hacer un poco de proselitismo, a mí una de las cosas que más me enorgullece del Frente de Todos que hemos conformado es que en la Ciudad de Buenos Aires realmente tiene una pluralidad y una diversidad como nunca tuvo. Después cada uno puede tener su preferencia. Y vos, yo te decía hace 6 meses atrás que íbamos a tener una boleta en la cual iba a estar, además de Alberto y Cristina, y Recalde y Dora Barranco, que iba a estar Pino Solana, que iba a estar Victoria Donda, que iba a estar Matías Lamens, que íbamos a estar nosotros. Vos. Es una boleta muy plural, muy diversa. Es un frente muy amplio. Entonces me parece que también en ese sentido hay que valorarlo, porque la gente en la calle, en todos estos años, nos pedía, júntense, así no se puede seguir, dejen sus diferencias de lado y pónganse de acuerdo en lo principal. Y pasó, digamos, pasó en la provincia, pasó en la ciudad, pasó a nivel nacional. El Frente de Todos es una novedad política, digamos. Uno tiende a naturalizar las cosas cuando pasan. ¿No va a estar comandado directamente por Cristina? Cristina tiene un rol central, porque obviamente es la dirigente política con más apoyo popular de la Argentina, te guste o no, digamos. O sea, muchas veces, bueno, pero ¿por qué Cristina es la que aporta nomina? los votos. Es la que aporta Bueno, los votos. claro, es la que Sí. tiene la representatividad. En todo caso tuvo la inteligencia y la generosidad de, siendo la dirigente política con más apoyo popular de la Argentina, ponerse en un segundo lugar para tratar justamente de colaborar con este proceso de amplitud y de unidad. Esto no significa que Alberto Fernández, yo no tengo ninguna duda de que va a gobernar Alberto Fernández, todas esas ideas de que Alberto es un títere, etcétera, me parecen descabelladas. Matías Lamens me parece un candidato en la Ciudad de Buenos Aires realmente muy interesante. Creo que aporta algo nuevo, ¿no?, en la ciudad, en una ciudad en la cual, recordemos, hace 4 años, en la última elección de la ciudad, Larreta ganó casi raspando el balotaje de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese momento competía contra Martín Lustó casualmente. Pero quiero decir, me parece que va a haber una oportunidad también en la ciudad este año, así como la va a haber en el país. Así Vos que no mencionás estoy a muy Lamens, entusiasmado. ¿no? Sí. La Lamens como parte del equipo, que es alguien nuevo Sí. en la política, que viene del deporte y que quiere hacer un salto. Y hablas de toda esta conjunción de diferentes arcos que, bueno, se unen para una elección. Y principalmente, si uno ve en la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio, lo que intentan mostrar es esto: somos un equipo, venimos trabajando juntos, demás. ¿Ustedes son un equipo? ¿Vos te juntaste con Lamens, por Muchas ejemplo, veces. a charlar? Sí, incluso antes. Ya lo conozco hace unos años. ¿Y de qué hablaban? De ¿De los- qué hablan? ¿Qué les preocupa? De esto, de la importancia de tener una alternativa en la ciudad, porque la ciudad de Buenos Aires es un territorio en el cual el kirchnerismo y el peronismo, digamos, ¿no? Históricamente tiene un piso de adhesión muy importante, muy fiel además, pero siempre ha tenido dificultades para ser alternativa de gobierno, ¿no? Y Matías siempre planteaba que hay que construir una alternativa nueva, que se proponga ser gobierno de la ciudad, porque muchas veces lo que nos pasó en la ciudad de Buenos Aires es que de alguna manera se importaba la discusión nacional, lo cual es lógico porque es la capital del país, pero se importaba. Entonces, el que votaba al candidato kirchnerista lo votaba porque apoyaba en ese momento al gobierno nacional de Cristina, el que votaba a Macri muchas veces era más por oposición al gobierno nacional que por... Bueno, Matías decía, hay que generar una alternativa para la ciudad, cosa que Martín Lustó en su momento pudo hacer, hay que decirlo. Martín Lustó pudo generar una alternativa en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente después eligió sumarse a Cambiemos, primero como embajador en Estados Unidos, ahora ya directamente como candidato. Entonces, Matías vuelve a recrear, creo yo, esa expectativa que tiene un sector muy importante de la ciudadanía porteña. Por eso resalto el 2015, porque el 2015, ese balotaje, Macri estaba en pleno ascenso a su carrera presidencial. Sí. Y en ese contexto, después de gobernar 8 años la ciudad, el 48% de los porteños y porteñas quiso votar una alternativa. Entonces, esa expectativa yo creo que todavía está, y creo que Matías Lamens es el mejor candidato para tratar de Sácame una satisfacerla. duda, ¿va Marciota con él? Sí, lo que ¿La pasa... boleta? ¿Por qué no tenemos la boleta Bueno, entre los dos? porque hay un reglamento electoral, una ley electoral en la Ciudad de Buenos Aires que establece que el vicejefe de gobierno recién se elige después de las PASO. Esto tiene un sentido, porque está pensado para... Vos vas a una interna entre dos listas, jefe de gobierno contra jefe de gobierno, después podés integrar al que perdió la interna en tu fórmula. Hoy no tiene sentido porque ninguna lista usa las primarias, pero el sentido de que el vicejefe se elija después de la PASO es razonable. Del mismo modo que no va a estar Santilli en la boleta de Rodríguez Larreta ahora en las Pero PASO. está bien que lo menciones, Lo aclaro- porque realmente todo el mundo pregunta, ¿qué pasa? ¿No lo definieron En bien? realidad, ¿Por qué no sale? perfectamente podría no haberse anunciado quién va a ser el vicejefe o vicejefa de gobierno y se podría haber decidido después de las Después. PASO. Se optó por anunciarlo antes, como optó Larreta por anunciarlo antes, cuando no tenía necesidad, y efectivamente en el Frente de Todos es Gisela Marciota. Ella ya está haciendo campaña con Matías. En la boleta va a aparecer en el octubre. Vos decías, bueno, que Martín Lustó se pasó de bando, Pino Solanas también, encabeza tu boleta. Sí. Y lo que más me llama la atención es que Pino Solanas hablaba contra la corrupción de Cristina, ha dicho cosas fortísimas, mucho más que lo que decía el macrismo. Y ahora, o sea, ¿qué pasó? ¿Decidieron dejar de lado la corrupción porque la recesión es más fuerte? ¿Vos no No. te cuestionás Sí. los hechos de corrupción? Digo, el caso de los cuadernos, hay un montón de funcionarios que se autoincriminaron y empresarios que se autoincriminaron. Digo, no es un invento. Sí. No hay tanta gente incriminándose porque sí. Yo, más allá de la causa en sí, porque yo creo que la actuación de la justicia realmente ha sido una intromisión en la política que creo que le hace muy mal a la democracia, más con toda esta red de espionaje que se ha expuesto, pero no quiero esquivarle a la pregunta. Efectivamente, la corrupción es un tema central, a mí me preocupa. Yo tampoco fui parte del gobierno anterior, no fui funcionario. Lo mismo que Pino, lo mismo que Donda, y podemos mencionar distintos espacios. Y a mí me parece que es un tema central. Sería necio negar que hubo corrupción en el gobierno anterior. Creo que sería necio también asociar la corrupción exclusivamente con el gobierno anterior, porque la Argentina tiene una trama de corrupción en el Estado que viene mucho antes del kirchnerismo y que yo creo que continúa en buena medida con el macrismo. Y yo creo que en este nuevo contrato social que propone el Frente de Todos, creo que el tema de la corrupción tiene que ser. Yo creo que hay que hablar de ese tema. Porque, por supuesto,
es un drama que tiene que ver con cómo el Estado se relaciona con el sector privado, que tiene que ver con cómo se financia la política. Entonces no es que lo dejamos de lado, al revés. Yo creo que hay que dar un combate muy fuerte contra la corrupción. También hay que decir que buena parte de los principales candidatos del Frente de Todos, habiendo sido funcionarios del gobierno de Cristina, son personas que están insospechadas de hechos de corrupción. Axel Kicillof es un ejemplo de eso, ¿no? Pero desde los pocos. Alberto Fernández es otro. Sí, bueno, pero son los que son Sí, candidatos sí. a presidente, a gobernador, es Exactamente. decir, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí me parece que son dos personas, tanto Axel como Alberto, y hablar Matías, que es nuevo, ¿no? Que son personas que claramente tienen una trayectoria que pueden marcar honestidad, y creo que son personas que, incluso aunque no lo van a decir, yo lo puedo decir, ellos combatieron la corrupción incluso en el periodo anterior, ¿no? Ahora, sos el primer candidato que habla de que hay que hablar de corrupción Sí, en hay que plena hablar. campaña. Cortito, para terminar. Vos, el día de mañana, si Alberto es el presidente y vos formás parte del Congreso Nacional por el espacio de él, y ves o tenés pruebas de un caso de corrupción, ¿lo vas a denunciar aunque sea tu propio espacio? Absolutamente, porque creo que es el mejor favor que le puedo hacer. Digamos, la idea según la cual, frente a hechos de corrupción dentro de un gobierno, más incluso de un gobierno popular, digamos, o que quiera hacer políticas a favor de las mayorías, es frente a un hecho de corrupción, callarlo para no ser funcional, etcétera, yo creo que es el mayor daño que se le puede Bueno, hacer a un tomamos gobierno. la palabra, porque a veces los ciudadanos desconfiamos de esas cosas. Dicen, no, pertenecen al mismo espacio, no va a denunciar nunca un hecho de corrupción. Por supuesto, y yo creo que tiene que ser parte de la nueva agenda política. Me parece que también se trata de aprender de los errores que se cometieron. Y por supuesto rescatar todo lo positivo, aprender de los errores, ¿no? Y cuando nos toque ser gobierno, creo que tenemos el desafío, Alberto lo dice, nuestro desafío no es ser mejores que Macri, porque eso es muy fácil, porque Macri fue un desastre. Nuestro desafío es ser mejores de lo que fuimos cuando fuimos gobierno, lo dice él, ¿no? Por el kirchnerismo. Entonces yo comparto ese anhelo. Bueno, muchas gracias por estar aquí ustedes, en esta a noche. ustedes. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos.